Muy queridos hermanos, qué bendición es saludarlos en esta oportunidad. Mi nombre es Gerardo Alfaro, para aquellos que no me conocen. Soy originario de El Salvador. Estudié en Guatemala y también en los Estados Unidos teología. He sido profesor de teología por más de 35 años. Buena parte de esos años, la mitad por lo menos, o un poco más, la pasé en Guatemala, en el Seminario Teológico Centroamericano, donde fui profesor de teología y pues luego después de esto el Señor me dirigió a otro contexto en la ciudad de Dallas y Fort Worth, donde ya por 13 años soy profesor también de teología en el Seminario Teológico Bautista del Southwestern. Y hemos estado aquí pues siempre pendientes de nuestro El Salvador, de Latinoamérica. Viajo constantemente a nuestros países. Cada año tengo el privilegio de poder estar en varios países de Latinoamérica. En unos pocos días, por ejemplo, tengo que viajar a Ecuador, donde voy a estar enseñando una clase sobre teología contemporánea. Y pues también he enseñado en otros países como Brasil, Argentina, Uruguay, y obviamente Centroamérica. Y además de esto, otros países en Europa, España, Alemania. Les cuento todo esto para que ustedes puedan tener un poquito de más trasfondo del libro que he escrito hace algunos meses, en donde trato de estudiar la teología quizás de uno de los teólogos jesuitas, teólogos de la liberación más importantes, no solo para Latinoamérica, sino para El Salvador, que seguramente afectó nuestro país y seguirá afectándolo. Crecí y viví hasta mis 20 en El Salvador y experimenté todo lo de la guerra de guerrilla y del ejército en nuestros países. Leí con deseo de encontrar respuesta a muchos de los teólogos latinoamericanos que en aquel entonces, finales de los 70s y 80s, eh, proponían respuestas, ¿no? Obviamente la teología de la liberación fue una de las más grandes empresas, por llamarlo de alguna manera, en la que el pensamiento teológico latinoamericano invirtió mucho tiempo, mucho esfuerzo, tratando de entenderse a sí misma y tratando de presentar respuestas útiles para nuestras sociedades. Una de estas teologías es la teología de John Sobrino. Escribí un libro hace poco más de un año, salió publicado, que lo titulé Jesús para América Latina. Este libro es básicamente una evaluación evangélica del aporte que John Sobrino hace para nuestra teología en Latinoamérica, para nuestra cristología en Latinoamérica. Es un libro escrito desde la perspectiva evangélica, es un libro crítico en el sentido amplio de la palabra, porque usted al leerlo encontrará que no solamente critico negativamente algunas de las cosas que encuentro en el pensamiento de este jesuita, sino también encuentro algunas áreas en las que obviamente debe valorarse su aporte. El libro, aunque se llama Jesús para América Latina, en realidad es un análisis de la teología de John Sobrino y en esencia el título tiene que ver con el resultado de ese análisis. La teología de la liberación por mucho tiempo promulgó y proclamó, mejor dicho, el hecho de que el Jesús que presentaba no era un Jesús de otros contextos,
sino un Jesús salido de las mismas entrañas de Latinoamérica. Y sin embargo, al estudiar a algunos de sus teólogos más importantes, uno se da cuenta que en realidad muchos de los presupuestos y muchas de las metodologías que ocupan no son nativas de nuestros contextos. El libro Jesús para América Latina lleva como subtítulo un análisis de la cristología de John Sobrino, un análisis de la cristología de John Sobrino, y en él otra vez lo que hago es concentrar mi atención en el Jesús histórico, el Jesús que Sobrino quiere presentarnos como lo más importante de Jesús para nosotros en El Salvador. En este libro, Sobrino trata de explicar y sacarle la esencia al Jesús que él encuentra en el cristianismo. Ahora bien, la cristología de John Sobrino es mucho más amplia que el Jesús histórico. Hay muchas áreas de la cristología de Sobrino que van más allá de la discusión del Jesús histórico. Pero mi libro trata con la centralidad que tiene el Jesús histórico para este jesuita, la naturaleza de este Jesús histórico y los elementos centrales que Sobrino encuentra en la figura del Jesús histórico. Por eso el libro comienza con una discusión contextual de dónde se escribe el libro, un salvadoreño, alguien que ha vivido la realidad de nuestros pueblos, alguien que ha sufrido también en el contexto de la pobreza y también de la violencia intrasocial y familiar que nuestro país también en general ha sufrido. Hablo de que mientras los teólogos de la liberación frecuentemente descartan los análisis de teólogos del primer mundo, quienes son acusados de no entender el contexto, en mi caso, pues esa acusación no es fácil de ocupar. A continuación, después de introducir el libro y de presentarme y de decir lo que voy a hacer, el libro además presenta un contexto de toda la discusión del Jesús histórico, que obviamente no comienza con la teología de la liberación ni con John Sobrino. Es una discusión que ya tiene varios siglos y que para la erudición histórica ha pasado ya por varias etapas. Para entender el Jesús histórico de John Sobrino necesitamos entender toda esta discusión de la problemática del llamado Jesús histórico y de cómo los estudios a través de este tiempo han querido recobrar este Jesús que supuestamente difiere más o menos del Jesús que se nos presenta en las Escrituras. Trato de hacer una panorámica de la discusión, que como digo, van por lo menos 3 siglos ya de estar el pensamiento teológico cristiano metido en esa discusión. Trato de identificar las mayores corrientes, los mayores representantes, los aportes que hacen estos hombres y también los vacíos que promueven y que tienen. Trato de mirar cómo es que algunos de los errores del pasado, por ejemplo, de la teología del siglo XIX, con su Jesús histórico romántico, revolucionario, optimista, con la idea de una paternidad universal de Dios y la utopía de poder crear con el esfuerzo de los seguidores de Jesús el reino de Dios, cómo todos estos elementos han sido criticados y en cierta manera puestos a descansar por los mismos teólogos liberales, han sido descartados como útiles. Si hay una colaboración importante que todos los evangélicos conservadores deberíamos tener en mente es que el liberalismo
ha provisto y promueve frecuentemente las mismas herramientas que lo desbancan, que lo eh, inutilizan. Y eso es lo que ha pasado en muchos contextos, en ciertas metodologías teológicas e históricas que se tienen en la fecha, en la historia del libro, de la discusión del Jesús histórico. En un segundo momento, después de pasar por ese resumen histórico y teológico de la discusión del Jesús histórico, entro a discutir lo que es la metodología teológica de Sobrino. Encuentro en esa metodología algunos elementos positivos, algunos elementos importantes, interesantes, por ejemplo, la necesidad que tenemos de que cuando hablamos de Jesús, contemos su historia, contemos su narración, en lugar de aislar sus enseñanzas únicamente en puntos abstractos. Pero obviamente también encuentro algunos elementos con los que el evangélico consciente, inteligente, no puede estar de acuerdo con esa metodología, en especial con la idea de que la revelación de Dios en el presente se da prioritariamente en la experiencia de los pobres y de aquellos que se identifican con ellos en el proceso de liberación sociopolítica, mientras que la revelación escritural se supedita a este tipo de experiencia, es decir, no se niega que la Biblia, por ejemplo, sea revelación de Dios, pero se supedita, se subordina a la revelación contemporánea, de acuerdo con Sobrino, un tema que no es privativo de él, sino que proviene de muchos teólogos europeos, el Vaticano II en especial, las conferencias episcopales, y obviamente la formación teológica, la formación filosófica que Sobrino tiene. Sobrino es un teólogo jesuita que llegó a El Salvador más o menos en los 60, cuando se dio un movimiento enorme de teólogos, de un movimiento mundial de teólogos de Asia que se movieron en realidad a Latinoamérica, y entre ellos la presencia de Sobrino y otros teólogos, como varios de los jesuitas muertos en la UCA, por ejemplo, eran parte de todos estos hombres muy inteligentes, muy educados, con educación europea, la mayoría de ellos, y con esa herencia, ¿no? Que aun cuando se quiere algunas veces pasar por alto, es una herencia fuerte de teólogos como Rahner, Moltmann, obviamente la nueva teología francesa y los movimientos ecuménicos del entonces. Hablo entonces del método teológico de Sobrino y encuentro una vez más valoraciones positivas y elementos con los que no nos podemos identificar. La última parte del libro, aunque me faltan varios capítulos aquí, capítulos 6, 7, 8, son análisis de las tres temáticas, de los tres ejes, quizás dirán algunos, que conducen la cristología de John Sobrino: su entendimiento del reino de Dios, su entendimiento del seguimiento de Jesús y su entendimiento de la cruz en este pensamiento de Sobrino. Entonces, para cada uno de estos apartados tengo un análisis de sus obras y un entendimiento. He tratado de escribir el libro no de una manera demasiado técnica, de tal forma que aun cuando es un libro técnico, es un libro, no es un devocional, pues es un libro texto para estudiantes serios de teología, creo yo, puedan entender con todo otras personas informadas sobre el asunto de la teología de la liberación. Esos tres temas son importantes: el seguimiento del reino de Dios, el seguimiento de Jesús y la cruz de Jesús. Y otra vez hay elementos positivos en esta presentación del seguimiento de Jesús, del reino de Dios, pero hay elementos también que deben considerarse como no aceptables. El reino de Dios, por ejemplo, y la manera en que Sobrino presenta a Jesús desarrollando de una manera
evolutiva, siguiendo el bosquejo general del Evangelio de Marcos, dividiendo en dos grandes etapas la carrera del Señor Jesús, mirando a un Jesús en los primeros 8 capítulos de Marcos, que es un Jesús con muchos milagros, con mucha gente alrededor, proclamando un reino de Dios, dice Sobrino, que viene desde afuera, un reino de Dios que va a venir con fuerza, imponiéndose desde afuera de la historia. Y luego llegando al capítulo 8, en donde Jesús supuestamente, de acuerdo con Sobrino, sufre una especie de crisis, la crisis Galilea, en donde Jesús va a cambiar su concepto de reino, va a cambiar su concepto de Dios y empieza a desarrollar un nuevo modelo, un nuevo modo de hacer ministerio, concentrándose con sus discípulos únicamente, ya hay muy pocos milagros. De acuerdo con Sobrino, Jesús ha cambiado su forma de ver el reino de Dios, ya no va a venir el reino de Dios desde afuera, sino que va a venir en la manera en la que él camina, según las palabras de Sobrino, en oscuridad, pero en obediencia y dándose cuenta poco a poco de que se necesita su muerte, confrontar el sistema opresor de Jerusalén y de Roma en Jerusalén y de los judíos en Jerusalén, para que venga desde las entrañas, digo yo, no me acuerdo si esa es la terminología que él ocupa, pero muy probablemente sea así, desde las entrañas de la historia. Esa metodología del reino de Dios y de entendimiento del reino de Dios es una metodología obsoleta, históricamente ha sido descartada, no se puede leer así al Señor Jesús, no se puede leer a Marcos de esa forma. Es muy difícil, nos dicen los historiadores más contemporáneos, evangélicos o no, es muy complicado y sumamente cuestionable hacer ese tipo de cronologización en la vida de Jesús. Es mucho más difícil hacer ese tipo de psicologización en la vida de Jesús y por lo mismo hablar de que Jesús cambia de concepto de Dios mayor a Dios menor, de un reino de Dios que sale de la historia y no desde afuera, es completamente, por decirlo menos, ahistórico. Esta área de la cristología de Sobrino y su entendimiento del reino de Dios es todo menos histórica. Uno que ha pasado por las situaciones difíciles de nuestro país en El Salvador, se da cuenta que en realidad lo que Sobrino ha estado haciendo es pegar la situación crítica, violenta, difícil, extrema, en donde no hay aparentemente respuestas para la problemática salvadoreña de la violencia, de la guerrilla, del ejército, de la opresión. Él lee, en mi convicción, esa problemática dentro de el personaje que él titula Jesús histórico. Y por supuesto, eso no es aceptable históricamente. Hay muchos más detalles de esto, mis queridos hermanos. El seguimiento de Jesús, qué significa el seguimiento de Jesús para Sobrino, es un pasaje interesantísimo para que usted y yo aprendamos un poco de lo que él dice y también comparemos nuestra fe con lo que él dice. ¿Qué significa seguir a Jesús de acuerdo para con los evangélicos? Yo he mencionado en el libro y en otras partes que es un área descuidada dentro de la discusión evangélica de lo que significa la importancia de Jesús para Dios, para nosotros hoy. Finalmente, la muerte de Jesús es un centro en la teología de Sobrino. También la abordo hablando de ciertos elementos que me parecen necesarios rescatar, como por ejemplo las razones históricas de la muerte de Jesús. Y aunque Sobrino presenta algunos elementos que son sumamente cuestionables, existen también varias cosas que a veces pasamos por alto en cuanto a la realidad de una sociedad, de un gobierno, de una máquina de violencia muchas veces que no respeta a nadie, ni siquiera al más bueno. Jesús cae en manos de este mecanismo. Por supuesto, para nosotros como evangélicos sabemos que de acuerdo con el testimonio integral de la Escritura, que esto era parte del plan de Dios.
que sea parte del plan de Dios, sin embargo, no justifica la existencia de sociedades como esa. Otro elemento interesante para mí en el libro es la manera en que Sobrino trata de eh, defender la participación que el pueblo en general tiene en relación con la muerte de Jesús. En su lectura un tanto selectiva del Evangelio de Juan, en algunas partes, lo hace presentar a Jesús, a las multitudes como defensoras de Jesús y solo como víctimas de los que detentan el poder. Y sin embargo, cuando uno lee el testimonio de la Escritura más abarcadoramente, se da cuenta que el pueblo, al igual que las autoridades y al igual que los líderes religiosos, son uno de los elementos que traicionan a Jesús. Entre otras cosas, digo y pienso aquí en el libro, que una de las razones principales por las que Jesús es históricamente puesto a la muerte, a la cruz, es porque Jesús parece no satisfacer las pretensiones, las expectativas de la gran mayoría de ellos, incluyendo las multitudes. El Mesías que Jesús es no satisface ni a los movimientos revolucionarios, no satisface a los movimientos que están en el poder, no satisface a las grandes multitudes. Este Jesús es alguien que causa insatisfacción parecida, parecida y vista también dentro del grupo de los discípulos. Al final del capítulo, de ese capítulo y al final del libro, mis hermanos, lo que hago es conectar nuestra realidad histórica con la discusión del Jesús histórico también. Hay tres cosas que menciono a través de todo el libro y que deberían llamar nuestra atención. La necesidad de ser responsables históricamente hablando. Muchos personajes en la política, en la sociedad y en la religión han sido individuos que aun cuando han estado comprometidos con su manera de ver la historia y el progreso de ella, han sido personajes que han descuidado la historia y no han sido serios con ella. Mi crítica para Sobrino ahí es que aun cuando él hace el esfuerzo por tratar al Jesús histórico de cierta forma, todavía su Jesús histórico es profundamente ahistórico. En segundo lugar, hablo de la necesidad de ser personas que entiendan a nuestra gente y una de las cosas importantes para entender nuestra gente es el contar la historia y no contentarnos con doctrinas aisladas, bosquejos aislados, puntos de sermones aislados. El contar la historia de Jesús es poderosa, así lo testifica todo el canon bíblico. Y finalmente, obviamente también como algo importante, está el hecho de que estas cosas que hacemos, las hacemos por la necesidad de ser honestos y ser justos con la revelación que Dios nos ha entregado en la Escritura. Una revelación que, aun cuando está conectada con la tradición cristiana, es una revelación que debería estar sobre cualquier movimiento tradicional, se llame tradición clásica, como la de la Iglesia Católica, o se llame, como Sobrino lo llama, esa tradición fundante de Medellín y de Puebla. Hermanos, los motivo a estudiar. Muchas gracias por ponerme atención en estos minutitos. El libro está disponible en Amazon para los que viven en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Uruguay. Está disponible en España, está disponible en Amazon. Y en el resto de Latinoamérica, seguramente usted, si no lo encuentra en una librería, debería pedirlo. Ustedes saben que las librerías funcionan vía pedido. Cuando no tienen un libro, dependiendo del pedido que se haga de esos libros, ellos tratan de conseguirlos. Que el Señor me los bendiga, cuídense, sigan trabajando para el Señor,
Háganlo con fuerza, con dedicación, con entrega. Bendiciones. Otra vez, Gerardo Alfaro les saluda.